Bienvenidos una vez más a este segmento aquí en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Mensajero de Cristo acá en Panguipulli. Tiempo de hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo. Hoy con nosotros un invitado muy especial también, que es nuestro hermano dirigente de la iglesia acá en Panguipulli. Un predicador constante también de la palabra de Dios, muy preocupado también de las Escrituras, que hoy lo vamos a conocer un poco más en profundidad. Quiero dejarles invitados también a esta entrevista en labios de nuestro hermano Daniel Mora, también para que conozcan y nos interioricemos a través de la palabra, no solamente de nuestro hermano, sino también del poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Adelante. Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajeros de Cristo en Panguipulli. Un programa de conversación y de la palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Amén. Estamos una vez más en el programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano José Miguel Delgado Reyes. ¿Cómo está, hermano José? Amén. Muy bien, gracias a Dios por acá. Primero saludar a todos mis hermanos y dar gracias a Dios porque nos ha guardado dentro de todos estas dificultades, nos ha guardado bien, gracias a Dios, la mayor parte de la iglesia, sabido Chile, Argentina. Bueno, Dios ha tenido misericordia, con algunas dificultades, pero sin embargo podemos decir que estamos bien estando en Cristo. Amén. Bueno, estamos una vez más en este programa de conversación para que podamos conocerle un poco más, para que podamos quizás hablar de la palabra de Dios, que es lo que nos convoca, y también para, como dice la palabra de Dios, que sea este el tiempo de hablar y quizás de hablar cosas que normalmente no sabemos de usted, hermano José. Hermano José, como a todos los hermanos le hemos preguntado de qué lugar es, dónde nació y dónde se crió. Cuéntenos un poco para que todos lo conozcan. Amén. Nací acá en Panguipulli y me crié cuando niño en una localidad que se llama Puyehue, la cual está a 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Panguipulli, al lado del aeródromo. Allí estuve hasta una cierta edad, la básica, digamos, la estudié en un colegio rural y después ya empecé a estudiar acá en Panguipulli y empecé a estar tanto en el Desagüe Riñihue como también en Cayumapu. Amén. ¿Usted es criado en el Evangelio o conoció el Evangelio ya siendo más adulto? Siendo adulto, la verdad. ¿No se crió desde pequeño yendo a una iglesia? No. ¿Cómo conoce el Evangelio usted, hermano José? En verdad, Dios me hizo el llamado a edad de 14 años por una revelación. Y eso cambió mi vida. La verdad que tenía pesadillas, muchas cosas, hay luchas que son espirituales, después uno las entiende, pero de ahí esas luchas dejaron de ser. No con eso no me sentía justificado. Empezó a haber un cambio en mi vida, a sentir, cuando hacía algo mal, a sentirme culpable. Y yo decía, pero ¿por qué si el común de los jóvenes hacen cosas, usan malas palabras y todo aquello? Sin embargo, empezó algo en mi conciencia a amonestarme y a sentirme decaído. No me sentía pleno, me sentía solo, me sentía mal muchas veces, habiendo pasado momentos muy alegres como joven. Sin embargo, después me venía como una melancolía, por decir algo que no es fácil explicar. Amén. Esto, dice usted, de alguna manera es una revelación de parte de Dios, pero esa revelación tiene que ver con alguna palabra que había escuchado de alguien del Evangelio, que alguien le había hablado de Dios, o solo en su corazón se empezó a cuestionar y a preguntarse por qué estamos aquí, quizás, no sé, porque esto no es producto de la casualidad. Nosotros los cristianos sabemos que todo es obra de la mano de Dios. ¿Qué lo llevó a usted a acercarse a Dios?
Bueno, esa visión que tuve, que bueno, uno separa lo que es una visión, revelación o sueño. Antiguamente muchos hombres tuvieron sueños, Dios le mostró como a José en sueños, ¿cierto? Y esto la verdad fue un sueño pero muy especial, donde una roca me sacaba de mi camino. Y eso a mí me marcó la vida, y a edad de 18 años aproximadamente, a mi padre le conversé esto y me dijo, ¿quién más puede ser la roca que Cristo? ¿Su padre tenía algún conocimiento del Evangelio? Amén. Él sí se bautizó en nuestra iglesia muchos años, la verdad, pero él no se apartó también, caminó muy poco y la verdad por eso él no nos conversaba del Evangelio, la verdad por el trabajo y todos otros asuntos no había ese tiempo, claro, para conversar. Era otra la vida también en esos años. Amén. Un poco más difícil quizás. No sé si será más fácil ahora, pero por lo menos era distinto a como es ahora. Por lo menos yo sé y me han contado que usted es compañero de bautismo de nuestro hermano Antonio Zurita. Amén. ¿A qué edad se bautiza usted? 21 años. Un lolo, un joven. Amén. Y bueno, y de ahí entiendo que entendió más a profundidad a la escritura, ¿cierto? Hay algo que lo lleva a usted a haber estado en esta iglesia, porque iglesias hay muchas. ¿Qué lo lleva a usted a estar en esta iglesia en particular? Bueno, como le decía anteriormente, cuando eso fue como un empujón, diría así, lo que me dijo mi padre me dio mucho sentido. Porque ahí entendí que ya no tenía esos malos sueños, ni me molestaban fuerzas espirituales que son contra, me imagino, contra el ser humano, porque lo que es de Dios es apacible, es distinto. Entonces eso me llevó, tuve la gracia de estar en un lugar muy solitario, en el desagüe Riñihue, cerca del río San Pedro. Entonces ahí Dios me tocó el corazón, porque todo lo hace Él. Al leer las escrituras empecé a encontrar respuestas y una figura de cómo era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice su palabra, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y bueno, el apóstol Pablo, hablando por Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces eso me llevó a entender que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras. Cuando Pedro, bueno, algunos dicen que fue Pedro el que habló, pero la verdad fue el Espíritu Santo cuando se derrama el Espíritu Santo, entonces este hombre habla inspirado por el Espíritu Santo y entiende, donde siempre leemos este texto, digamos que es la base, porque así se inició la iglesia. En los Hechos capítulo 2 versículo 38, entonces dice: Pedro les dijo a estos hombres: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. O sea, hay una instrucción directa del Espíritu Santo. Amén. A través de Pedro, ¿cierto?, a todos los que estaban escuchando, que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. E iban a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Por medio de la imposición de manos, digamos. Amén. Entonces hay una confirmación en la palabra de Dios con lo que nosotros hacemos. Porque muchos se preguntarán por qué nosotros vamos rumbo al río para hacer un bautismo. Amén. Porque hay otras personas que lo hacen de otra manera quizás, pero nosotros lo hacemos yendo al río. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Por qué? ¿Cómo le podemos explicar nosotros a los auditores que nosotros tengamos que ir a un río para bautizarnos? O en su defecto acá nosotros al lago. Amén. Bueno, primero confirmar la palabra, el por qué es en el nombre de Jesucristo. Porque en 1 de Corintios, el capítulo 1,
vemos allí que en esa iglesia había algunas disensiones, algunas complicaciones. Entonces Pablo se ve, ¿no es cierto?, obligado a tener que tomar este mensaje de acuerdo a lo que estaba sucediendo en la iglesia y a lo que puede suceder hoy en día. Entonces, en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 13, vamos a ir. Sé que la mayoría son lectores de la Escritura, pero también hay oyentes. Bueno, él escuchó del 12, decía que quiero decir lo que pensaban los hermanos. Uno le decía a Pablo, otro decían a Apolos, otro a Cefas y otro a Cristo. Entonces es ahí donde a veces se nacen las doctrinas que nosotros queremos afirmar no teniendo base bíblica, porque decimos, esto dijo el Señor, esto vale, esto dijo Pedro, esto no vale, o esto dijo Pablo, pero es que lo dijo Pablo, pero el Señor dijo esto. Ellos en nada podían, ni un apóstol podía contradecir a lo que decía el Señor. Sin embargo, aquí él dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Entonces, claramente, el que fue crucificado por nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Él vino en carne. Entonces, por eso Él fue crucificado, Él murió y resucitó. Entonces, ahora, el por qué primero invocar el nombre del Señor Jesucristo es para ser sellado con las jarras del Espíritu. Y luego ser sepultado, dice que es para remisión de pecados. Conforme a lo que dice allí en los Hechos, capítulo 19, este apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando llegan estos discípulos de Juan, y llegan y él les pregunta, 19, versículo 4, bueno, el primero les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron, ni hemos oído si hay Espíritu Santo. El versículo 2, el 3. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es a saber, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como unos 12 hombres. Bien, ahí no es Pablo el que confirma, sino el Espíritu Santo mismo confirma al invocar el nombre de Jesucristo, viene sobre estos varones y podían profetizar y hablar en lenguas. Conforme a lo que dice también San Juan, el capítulo 14, versículo 26, ahí el Señor Jesucristo mismo habla y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces esa es nuestra base, y eso es lo que vine a encontrar en esta iglesia. No nos creemos perfectos, pero sin embargo estamos luchando, pero en esta base doctrinaria sabemos que la palabra es perfecta. Nosotros por ella nos vamos justificando y tenemos que ir mejorando. Perfecto. Yo, entonces, para ir recapitulando, digamos, la historia, usted busca en la palabra de Dios, ¿cierto?, el conocimiento, cómo buscar a Dios. Y esto es, descubrimos a través de la palabra de Dios que el que creyera en su corazón, ¿cierto?, y confesar que su labio, que Jesucristo es el Señor, amén, que Dios lo levantó de los muertos, entonces dice la palabra de Dios que seremos salvos. Pero hay que confesarlo. Amén. O sea, usted confesó el nombre de Jesús, aceptó el bautismo del Señor amén, Jesús, amén, y se convirtió al Evangelio bautizándose, como la palabra de Dios ya nos confirmó en los textos que usted menciona. Amén. Bueno, yo no son muchas las palabras que habría, porque aquí pienso que la palabra de Dios es clara. Primero, que como decía Pedro o Pablo o quien fuera, de los apóstoles o discípulos del Señor, decían, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Entonces, porque ningún otro hay salvación, afirma primero. Eso está en Hechos capítulo 4, el versículo 12. Entonces, eso me fue dando sentido, como también Pablo le dice a Timoteo, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ese es el medio por el cual nosotros llegamos al Padre.
Y Él intercede, ¿no es cierto?, sentado a la diestra del Padre, e intercede por nosotros para que nuestras oraciones sean oídas y también cumplidas, ¿no es cierto?, sean, porque en esto conocemos, dice, que estamos en Él, porque cuando algo pedimos, Él nos oye, y si nos oye también tenemos la respuesta a aquellas cosas que hemos pedido. Pero esto es el que tiene fe, como dice Juan en sus cartas, ¿no es cierto?, en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, podríamos decir que la palabra de Dios nos da la receta para entrar a ser llamado hijo de Dios, porque Amén. La palabra de Dios dice allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 11 en adelante, que Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora todos los que le reciben y creen en su nombre, Él le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Amén. Cuando Amén. aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿es recomendable usted, le podría decir a los auditores que acepten el Evangelio de Jesucristo? ¿Podría hacer la invitación? Aprovechemos a hacer la invitación. Amén, amén, amén. Bueno, yo les invito, mire, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se le hizo una promesa a ellos, y esta promesa era Cristo. Entonces la señal que había del pacto fue la circuncisión hecha a Abraham, ¿no es cierto? Pero llegado Cristo, el cual es la verdadera promesa, no solo ese hijo que tuvo, que era Isaac, ¿no es cierto?, el hijo de la libre, en el cual nosotros pasamos a heredar. Somos adoptados. Sin embargo, espiritualmente la promesa se cumple en su totalidad en Cristo. En Cristo se cumple la promesa, y por medio de Él ahora nosotros, dice la palabra que somos en Colosenses. Quiero confirmar esto por la palabra Colosenses, el capítulo 2. El por qué me decía usted también nosotros somos sumergidos en las aguas. Dice allí el 2 del versículo 8 en adelante, pero hay dos versículos que son los que aclaran. Dice así en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Entonces allí es donde a nosotros ahora nos somos adoptados, y pasamos a ser a la familia de Dios, y esta es la invitación que le hago. Mire, cuando venimos a Cristo, Él no nos deja ahí. Por eso decíamos, hay un bautismo que es, ¿no es cierto?, personal, donde a nosotros nos es borrado todos nuestros pecados. Y luego viene también un espíritu que nos sustenta, que es el don del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos las fuerzas para trabajar. Pero allí es donde ocurren los milagros, las sanidades, puede haber profecía, puede haber también sanidades por medio de las imposiciones de mano, y el Espíritu es el que respalda el nombre de Jesucristo. Entonces ya no quedamos solos, como decía el Señor, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, os daré otro Consolador, el que estará con vosotros, y Él les recordará lo que yo os he dicho, y nos va a dar la fuerza para vencer. Entonces yo le invito, si usted viene a Cristo, Él dice que nos sacó de allí, de las tinieblas, a su luz admirable, pero en esta luz admirable hay mucho trabajo, el cual Él quiere hacer por medio de nosotros. Amén. Y mire, hay algo interesante que está en la palabra, bueno, toda la palabra de Dios es interesante, pero siguiendo la línea de lo que estamos hablando acerca del bautismo, mire lo que dice Miqueas capítulo 7, Amén, versículo 18. ¿Por qué nos bautizamos en el río? Amén. ¿Por qué nos bautizamos en el lago o en un lugar de aguas corrientes? Amén, amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice: ¿quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra de Dios nos relata, ¿cierto?, que nuestros pecados se van al profundo mar,
Cuando Amén. una persona se bautiza en un río, ¿cierto? Se sumerge como un ser, digamos, como una criatura, se sepulta ahí en las aguas, y cuando emerge de las aguas, dice la palabra de Dios, que nace una nueva criatura. Amén. Y todos aquellos pecados se van al profundo mar. Es decir, hay una limpieza a través del bautismo. Amén. Amén, así es. Y el Espíritu de gracia es el que nos sustenta a nosotros hasta el fin de nuestra carrera o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él nosotros no tenemos la claridad para poder ser sustentados por nosotros mismos o ser autosuficientes. Sin embargo, Dios tiene este medio, el cual nos une también en la forma espiritual como iglesia, no solo acá en Chile, no solo con un título, sino Él tiene de sus hijos derramados en todo el mundo, porque así tiene que cumplirse también este evangelio. Y dar gracias a Dios porque ahora está también esta plataforma en la cual podemos llegar allí donde, en cualquier país donde te encuentres, Dios lo llena todo. Y Amén. te digo a ti, ven a Cristo y vas a ver que tu vida va a ser distinta. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. En Él vas a encontrar entonces un nuevo conocimiento, porque Él te presentará al Padre y en su nombre vas a lograr victoria. Amén. Amén. Recapitulando entonces, el bautismo es en el nombre de Jesús, Amén. sumergido en las aguas, Amén. y es para el perdón de los pecados, y con ello también a través de la imposición de manos recibimos el don. Espíritu Santo. Amén. Entonces es un gran descubrimiento que hizo usted cuando conoció la palabra. Volvamos a su historia, volvamos a su vida, al relato que estamos haciendo también de quién es nuestro hermano José Delgado. Amén. Su recorrido en la iglesia, usted ha estado perseverando en Panguipulli, pero también sabemos que estuvo en Santiago, en San Bernardo. Amén. ¿Cuánto tiempo? ¿Muchos años? Bueno, fueron 2 periodos la verdad, 3 periodos en San Bernardo. El año 93 aproximadamente, después el 97, porque pasé un periodo bajo. Porque cuando hablo de perseverar significa trabajar, no solo estar en la iglesia, sino trabajar Activamente. claro, activamente, tal vez no al 100%, pero más del 50%, como dice la parábola, aunque sea al 30%, ir subiendo al 60% y tratar de ir creciendo. Pero hay altos y bajos. Y en esto sí, a veces nos da vergüenza decirlo, pero también que sirva a alguien que a veces vamos a pasar momentos difíciles. El apóstol decía, derrotados pero no muertos, caídos pero no derrotados, o derrotados pero no muertos. Aquí vivimos. Entonces siempre nuestro Dios nos da la oportunidad de levantarnos, porque a veces nosotros pensamos que por haber entendido una parte del Evangelio o porque el enemigo no nos ha pedido para zarandearnos, a veces nos sentimos como que estamos por sobre los demás hermanos, por sobre los demás. Entonces también de repente el enemigo nos pide un momento para zarandearnos, y ahí nos damos cuenta que nosotros no podemos pasar una vida criticando al pastor, criticando al diácono, criticando al hermano, criticando por esto o por lo otro, sino que tiene que haber un reencuentro directo con Dios, y Dios lo permite así para que en algún minuto de nuestra vida nos demos cuenta que Él es el que sustenta y hace todas las cosas por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano José, hay una historia que usted, bueno, estamos hablando de ese periodo de tiempo que también usted vivió. A lo mejor voy a contar una infidencia, pero a lo mejor usted nos puede dar más detalle. Hay un testimonio que usted me contó una vez de acerca de que en un minuto se vio predicando el Evangelio en el centro de Santiago. ¿Nos puede contar esa historia? Amén. Bueno, nuestro Dios, como decía, Él hace muchas cosas, Él hace milagros en nuestra vida y los sigue haciendo y los quiere seguir haciendo. Como decía el salmista, grandes cosas ha hecho Dios con esto, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres por esa razón. Mire, como le decía, en eso, en un periodo de estar bajo, por ahí, poco antes de conocer a mi esposa, a Mónica, bueno, estuve un periodo bajo y salí sin rumbo, camino hacia la Plaza de Armas, por ahí recuerdo, y había allí una discusión entre unos hombres, digo, religiosos, no juzgando ni nombrando las iglesias, que sé de cuáles eran, porque no puedo hablar de los títulos o nombres.
Entonces, o no debemos hacer esto, porque uno debe también honrar honrar al mundo, al mundo nos debemos a todas las personas. Nosotros queremos honra, también debemos honrar estas cosas. Y había un hombre, sí, que era, según él, un pastor muy espiritual, y había otro que era muy reglamentario en la ley y en aquellas cosas. Y había allí una discusión en ello, y la verdad es que yo no me di cuenta cómo me acerqué a eso, porque nosotros, por la forma que somos los mensajeros, no hacemos eso. No vamos a irnos a meter, como dicen en una pelea o en las patas de los caballos, como diríamos nosotros. Nos acostumbramos a ir a meternos en problemas a otro lado. No, y nunca ha estado eso, pero yo no sé, algo me llevó, estoy hablando del minuto, lo que yo pensaba, en ese minuto no tenía nada claro, algo me llevaba para allá, pero cuando me di cuenta, se abrió una columna y quedé al centro, al lado de aquellos varones. Entonces, porque había como un árbitro que era el que modelaba como un poco en lo que pude entender, porque había más de 100 personas. Esto en pleno centro de Santiago. Amén, al lado de la Plaza de Armas, sí, en un lugar amplio, había más de 100 personas rodeando, escuchando debate. Eso, diríamos, un debate como Pablo, me imagino, en el Areópago. Ahora pienso eso, en ese minuto no. No. Y el varón dice acá, o sea, no me dice a mí, sino que dice, esperen que acá el joven quiere hablar. Yo no tenía idea que iba a hablar, sin más. Usted decía que joven, no me sentía digno. En todo caso, hace casi 20 años atrás, así que no piensen que es ahora. Puedo decir, era joven. Y bueno, entonces ahí me di cuenta que Dios me había hecho llegar a ese lugar. Yo pensaba que iba sin rumbo, pero Dios me iba guiando. Entonces lo que me hizo hablar fue el Espíritu. Y decir de que esto no es del Espíritu Santo, el hacer debates delante de la gente, acusando para allá, mirando en poco al que porque es más espiritual, el otro que usted es muy reglamentario, sino que el Espíritu Santo fue lo que me hizo hablar en ese minuto y dar testimonio de que el Espíritu Santo es de paz, no es de confusión. ¿Por qué usted, pastor, no invita a su par, a su hogar, y llegan a un acuerdo, cosa que es difícil para nosotros, pero eso es lo que manda el Espíritu Santo? En algunas cosas tendremos que buscar las cosas buenas entre nosotros, podemos siempre buscarnos lo malo. Entonces, pero así son los debates a veces, ¿no es cierto? Y también al otro varón también le decía, o usted, pastor, que es muy espiritual, ¿por qué no, como espiritual, por qué no invita a este varón a su hogar y llegan a un acuerdo? Entonces, ese varón casi me pega, me dijo, tenía que venir el diablo a meter su cola. Entonces, pero el otro varón, que era más tradicional, digamos, él lloró, y su esposa lo vino y lo agarró de su brazo y le dijo, viste, un mocoso te vino a humillar, y déjate de llorar, le dijo. Así fueron los hechos. Así. Fue difícil en el momento, sí. Quizá usted no sintió lo que se estaba metiendo, como habíamos dicho. Pero se vio predicando el Evangelio de alguna manera. Amén. Y eso pasó, hermanos, y eso un grupo de jóvenes me siguió. Un grupo como de 20 personas me siguieron para saber qué era lo que pensaba, y tuve que dar testimonio de Cristo. Entonces eso a mí, ahí me di cuenta realmente que, como decía Jeremías, a veces nosotros cuando escuchamos al corazón nos equivocamos, pero nuestra alma dice, espera en Jehová. Y allí es donde dice, hay que dar la mejilla al que hiere, y si alguien lo hirió, hermano, no culpar a la iglesia, no culpar a los hermanos, porque este trabajo sabemos quién es el que trabaja detrás de todo esto, y muchas veces en donde yo debo mantenerme en una forma espiritual para saber distinguir cuando habla el Espíritu de Dios y cuando no es el Espíritu de Dios. Amén. En su caminar en el Evangelio, ¿hay alguien o algún testimonio, alguna situación que a usted lo haya marcado y que le haya estremecido? Y son esas cosas que de repente a uno le marcan y dice, esto es real lo que yo estoy viviendo.
¿Hay Amén. algún testimonio que lo haya marcado? Bueno, hay varias, hermano, varias. Cuando recién me bauticé, bueno, yo sufría de una enfermedad, Dios me sanó. En aquello no quiero hablar mucho de mí porque fue algo personal con Dios, donde oré solo y Dios hizo aquella obra. Pero sí, en una oportunidad, bueno, hay muchos también, en otra oportunidad una lucha espiritual contra un hogar en Yinquihue. También donde tuve que ir a alojar y allí llegaban unos espíritus inmundos a atormentar, y en lo cual también, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, se fue aquel espíritu, o si eran más, se fueron al invocar el nombre de Jesucristo. Pero fue una lucha grande, primero con el dueño de casa y también con aquel espíritu. Entonces, pero sí hay un testimonio que lo recuerdo. En una oportunidad se me encomendó en la iglesia de San Bernardo a venir a visitar a un hermano que se vino de San Bernardo y que había perdido una pierna. Él no sabía que tenía diabetes y entonces con mi hermano Raúl Jara, con él se nos encomendó para traer una mercadería a su hogar y pasar a ver al hermano. Y gracias a Dios pudimos llegar, y en eso, hermano, es donde cuando dos van unidos en un mismo pensamiento, Dios hace grandes cosas. Y en esa oportunidad nos tocó imponer las manos allí donde aquel varón que él decía que solo ya él pensaba que se iba a morir y que se iba a morir. Y ahí mi hermano Raúl le dijo que no se iba a morir, y él era colectivero y que iba a volver a manejar, y oramos y pusimos las manos, y para la gloria de Dios él volvió a manejar. Ahora sabemos que vivió varios años más, pero yo no entro al comentario en lo que he sabido más allá, pero sí en ese minuto doy fe, hermano, de que contra todo pronóstico Dios lo levantó contra todo pronóstico, Dios lo levantó. Entonces eso es algo que nunca he podido olvidar, ni he podido olvidarme de él, de ese varón, de su lamento. El estar ahí es algo humanamente, como estos varones que fueron a ver a Job. Humanamente dice que ellos echaron polvo sobre su cabeza y pasaron 7 días sin hablarle. Me imagino el dolor y yo no fueron 7 días con mi hermano, pero fue un momento muy difícil para nosotros, pero sin embargo un testimonio glorioso, y pudimos nosotros, del momento que se hizo el trabajo, sentimos que Dios había escuchado. Y en eso sé que mi hermano, si alguna vez le preguntan, podrá dar fe de aquello, la obra que hizo nuestro Dios por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué importante es cuando la palabra de Dios se va también confirmando en las obras. Amén. Que podemos ver con nuestros ojos, como se dice. Amén. Es importante estas obras que Dios hace en nosotros o en medio de su pueblo. Y ahora le consulto cómo ha sido este tiempo, hermano José, que no nos hemos podido congregar. ¿Cómo ha sido difícil para usted, para su familia? Ya estamos en terminando el mes de julio, y esto viene desde marzo. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted? Fíjese que no, hermano, suena un poco a lo mejor extraño, pero la verdad que no lo he hallado difícil, hermano. No lo he hallado difícil, pero sí me apena mucho a los que no conocen a nuestro Señor, o al que esté débil. Eso me preocupa, porque Dios como familia nos ha unido mucho. Lo que no había podido hacer, porque siempre tenemos faltas, de haber enseñado a mis hijos cómo orar en muchas cosas, porque a veces los hermanos sé que dicen, no, el hermano es como un Mateo en las escrituras y tal vez a los hijos los tiene así. No, la verdad es que pienso de una manera que sea, cuando ellos se conviertan también, nosotros darle la base, pero que sea Dios el que opere en ellos, no sean como un clon de nosotros para, claro, defender lo que nosotros defendemos, no, sino que sea dejar que Dios obre. Eso, pero sí había negligencia en mí, no puedo desconocer aquello, y ahora gracias a Dios me ha dado el tiempo. Entonces como familia ha sido de mucha bendición para mi hogar, para mi esposa, para mis hijos, puedo decirlo, de mucha bendición. Amén. Ha sido un tiempo entonces, un tiempo especial junto a la familia.
y creo que es importante esto. ¿Qué le podría usted decir a sus hijos frente a las cámaras? Bueno, ya algo dijo, ya que usted en su deseo está que ellos también algún día lleguen al conocimiento del Evangelio. ¿Podría complementar esto? ¿Qué le podría decir a sus hijos? Bueno, que lo van a ver, me imagino. Amén. Bueno, no solo a mis hijos, sino, pero a ellos, como me dice usted la pregunta, bueno, y hay muchos jóvenes, tal vez, que son conocedores de la palabra, más que mis hijos, han sido criados bajo el alero, hijos de pastores, hijos de hermanos, y también no a ellos solamente, sino a todo el que escucha este mensaje, decirle, mire, nadie va al colegio porque sabe leer y escribir, sino que se va al colegio porque allí se aprende. Entonces también nadie se casa sabiendo lo que es el matrimonio. Y aquí en el Evangelio hay una diferencia, sí. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos cuáles son las promesas que Él ha hecho. Él nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Cuando Cristo venga, Él ha ofrecido la resurrección. Pero para esto es importante, jóvenes, a una cierta edad los padres presentan a los hijos, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pablo, de otra manera serían inmundos, ahora son santos, porque por el padre o la madre son santificados los hijos. Pero a una cierta edad no pagará el hijo por el padre ni el padre por el hijo, sino que cada cual va a tener que dar su cuenta ante Dios. Entonces el llamado que les hago a ellos, si ya son mayores de edad, tienen que empezar, son responsables de su salvación, son responsables de su vida. Entonces ese es el llamado que les hago, que se acepten cuanto antes al Señor Jesucristo y no se van a arrepentir, sino que hay que arrepentirse. Lo que hay que arrepentirse es de seguir esta vida en el mundo. Y en Cristo va a haber mucha alegría. Dificultades van a haber, pero son llevaderas. Esa es la diferencia. Se miran con una esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en el galardón, no en las cosas de acá. Hay títulos, hay muchas cosas que se van a lograr acá, pero nosotros vemos este mismo remesón que pasó ahora al mundo, donde muchos se cuestionan y dicen, ¿y para qué estudiar si siguiera esto? ¿Qué es lo que puedo lograr? Pero sin embargo, con todo esto que pase, Cristo viene. Y viene, dice, y mi galardón conmigo. Entonces ese es el llamado y la invitación, que vengan al Señor Jesús y Él los va a presentar al Padre, y entonces se derramará el Espíritu Santo sobre su vida y van a tener fuerza, van a tener conocimiento. Los padres somos tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces los encomiendo en las manos de Dios y la decisión está en tu corazón. Amén. Amén. Qué bonita invitación. Y bueno, ya estamos finalizando, hermano José, esta entrevista, y Dios bendiga también a usted por estar junto a nosotros en este día en el programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Para cerrar, quizás hay alguna anécdota o algo que le haya ocurrido en este tiempo. Siempre hay cosas curiosas, entretenidas que nos pasan en el caminar del Evangelio. No todo es cierto estudio, sino que a veces también nos pasan situaciones. Cuéntenos un poco, a lo mejor tiene alguna anécdota que le haya ocurrido. Bueno, uno, como dice la Escritura, no es bueno tocar trompeta, pero sin embargo el apóstol Pablo hace un recuento de todos sus trabajos, los iba rindiendo, digamos, en alguna manera en sus cartas. Y nosotros con mi esposa Dios ha puesto en nuestro corazón, bueno, Él nos ha dado salud, como decía, muchas bendiciones, y hemos estado saliendo a visitar hermanos donde se ha podido, con el respeto, ¿no es cierto?, que a veces hay lugares donde no se ha podido por el tema del virus, ¿no es cierto?, pero sí en muchos hogares hemos podido llegar. Entonces nosotros llamamos a mi hermana Margarita, según nosotros íbamos donde la hermana Margarita, y la Mónica llamó, conversó con ella y dijo, hermana, ya vamos a ir a su casa. Está así, dijo, vengan nomás. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a otro hogar y era otra Margarita. Entonces, pero fue de bendición que nuestra hermana Margarita, no recuerdo el apellido en este minuto, que es parienta de mi hermana diaconisa. Y ella está acá en Panguipulli, en la que era la casa de mi hermano Oscar. Amén. Amén. Sí, mi hermana que era de San Bernardo. Por allá se congregaba.
Entonces, nosotros habíamos hablado con mi hermana Margarita Salazar, mi esposa, y llegamos, le dice, ¿está la hermana Margarita? Sí, sí está, dijo ella, y yo miraba así, a dónde veía a mi hermana Margarita, y fue un error, como ella se vino justo ahora en el tiempo de la pandemia, entonces la comunicación ha sido más baja, pero fue una bonita experiencia porque estuvimos conversando con mi hermana, con su hijo también, y hablando de la palabra de Dios, de muchas cosas. Amén. Bueno, pero por lo menos sirvió de algo la visita de todos modos. Así que, bueno, son cosas que nos pasan, hermano José. Amén. Y este programa tiene este fin también para todos los que quizás por primera vez están viendo esta entrevista. No es tan solo, podemos tocar la palabra de Dios, pero también hay cosas que nos pasan a nosotros y uno de los motivos es que la audiencia pueda conocer a mi hermano José. Pueda conocer a todos los hermanos que están viniendo a este programa que se llama Tiempo de Hablar. Bueno, hermano José, agradecerle, Dios le bendiga por estar con nosotros, ha sido una bendición también poder compartir la palabra y en próximos programas también estaremos tocando temas de la palabra de Dios, quizás más en profundidad, así que Amén. Dios le bendiga. Quizás algún saludo antes de terminar. Amén. Sí, bueno, dar gracias a Dios, como me decía usted, el recorrido, llegué hasta una parte en San Bernardo, hablar de este último tiempo. Doy gracias a Dios por su misericordia, que nos trajo con mi familia, ¿no es cierto? Algunos vieron también la entrevista que se hacía a mi esposa, la llegada de primera con mucho sacrificio al lugar donde llegamos, pero gracias a Dios estamos perseverando acá en Panguipulli y Dios me ha honrado con la dirigencia para ayudar al pastor, al diácono, a mi hermana diaconisa, en todo lo que pueda, a veces con errores, a veces queriendo hacerlo mejor, como nos pasó esa anécdota, pero la verdad, siempre con la mejor disposición de poder hacer las cosas aún a la distancia, porque no estamos muy cerca acá nosotros, pero Dios me ha honrado con este trabajo y he ido conociendo esta iglesia y puedo decir que la amo mucho. Dios bendiga a mi pastor que me ha dejado trabajar, al diácono, a mi hermana diaconisa y a todos mis hermanos que han confiado en muchas cosas que hemos podido lograr todos juntos gracias a nuestro Dios, y he podido apoyar un poquito allí, como coordinar cosas, porque la verdad nosotros tenemos el nombre de dirigente, pero la verdad es coordinar cómo hacer mejor las cosas. Entonces, un saludo a todos, a toda la iglesia en el nombre de Jesucristo, y en especial a los oyentes, dejarlos con el llamado, ¿no es cierto?, que cuando empezamos este caminar en Cristo, aún afuera vamos a ver muchos milagros, pero acá los vamos a sentir y vamos a ser parte de aquello, partícipes de la gloria divina, como dice el apóstol Pedro. Entonces esa es la invitación a ser los partícipes de este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiero que terminemos la entrevista sin antes mencionar algo importante. Este programa, Tiempo de Hablar, como también el programa Palabras con Poder, que son los mensajes y la predicación que estamos haciendo los días sábados, no es posible sino también con la ayuda, autorización y también apoyo de nuestro pastor de la iglesia, nuestro pastor Miguel Fernández, nuestro hermano José Delgado, nuestro dirigente de la iglesia. Él me llamó un día y me dice: hermano, hay que poner manos a la obra y hacer algo por esta iglesia que lamentablemente hoy no nos podemos congregar. Entonces, impulsado y alentado por nuestros hermanos, por nuestro pastor, por nuestro dirigente, estamos haciendo estos programas y desde ya, hermano José, agradecerle también por todo su apoyo en este tiempo que nos ha brindado. Sé que muchas veces se torna difícil todo esfuerzo, pero cuando hay apoyo, todo es posible, todo se puede lograr. Así que Dios le bendiga y los dejamos invitados para el próximo miércoles, porque habrá un nuevo invitado y habrá más conversación en este programa Tiempo de Hablar. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Todos los sábados te invitamos a escuchar la Palabra de Dios a través de nuestro canal de YouTube Mensajeros Panguipulli, en el programa Palabras con Poder. Te esperamos.